está enferma mental. Gritó mi madre en la corte. Yo callé. El juez miró a su abogado, ¿de verdad no sabe quién es ella? Él se quedó helado. Mamá palideció. Nadie esperaba que mi verdadera identidad saliera a la luz así. Mi propia madre miró a la jueza directamente a los ojos y dijo que yo era mentalmente incompetente. Dijo que había sido inestable toda mi vida. Dijo que nunca se me debería permitir controlar mis propias finanzas, y mucho menos heredar algo de mi abuela. Me senté allí, en el Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee, el 14 de marzo, llevando puestos los pendientes de perlas de mi abuela, y no dije ni una sola palabra. La jueza, una mujer de unos 60 y tantos años con cabello plateado y gafas de lectura posadas en la nariz, escuchó al abogado de mi madre terminar su declaración de apertura. Luego se giró hacia él con una expresión que yo había visto muchas veces antes en 38 casos diferentes. De hecho, era la expresión que ponía cuando algo no cuadraba. Miró a Lucas Vega, el joven abogado de mi madre, con su traje demasiado grande, y le hizo una simple pregunta: ¿de verdad no tiene ni idea de quién es esta mujer? La mujer a la que está llamando mentalmente incompetente. Lucas parpadeó. Miró sus notas. Me miró a mí. Volvió a mirar a la jueza. El rostro de mi madre pasó de confiado a confundido y pálido en unos 4 segundos. Permítanme contarles cómo terminé en esa sala de audiencias. Mi nombre es Valeria Santos. Tengo 33 años y trabajo como examinadora de fraude certificada en Milwaukee, Wisconsin. Durante los últimos 7 años, me he especializado en un tipo específico de delito, el abuso financiero a personas mayores. Investigo casos en los que alguien roba dinero a personas mayores vulnerables, cheques falsificados, poderes notariales fraudulentos, testamentos manipulados. He visto todos los trucos y he testificado como testigo experta en 38 casos. 31 de esos casos terminaron en condena. 11 de esos testimonios ocurrieron en la sala de la jueza Silvia Durán. Una vez le dijo a otro abogado que yo era una de las testigos expertas más creíbles que había encontrado en 20 años en el tribunal. Mi madre no sabía nada de esto. No habíamos hablado en 19 años. Aquí tienen lo que necesitan saber sobre mi madre, Elena Castillo. Cuando tenía 14 años, mis padres se divorciaron. No fue amigable. Mi padre se mudó a Oregón. Mi madre se volvió a casar en menos de 3 meses con un hombre llamado Héctor Castillo, dueño de 3 lavanderías en el condado de Riñe, Wisconsin. Y mi madre decidió que su nueva vida no tenía espacio para su antigua hija. No luchó por la custodia. No me llamó por mi cumpleaños. Envió exactamente una tarjeta de Navidad del primer año y nada después. Fui criada por mi abuela, Elena Santos, en una pequeña casa en Eau Claire. La abuela Elena era una maestra de escuela primaria jubilada que nunca había ganado más de $42,000 al año en su vida. Pero era cuidadosa. Seguía cada centavo. Guardaba recibos en sobres etiquetados. Balanceaba su chequera todos los domingos por la mañana con una taza de café que tenía exactamente 2 azúcares y un chorrito de leche entera. Esa mujer podía dar cuenta de cada dólar que había gastado desde 1987. Me enseñó todo lo que sé. Simplemente no se dio cuenta de que estaba entrenando a una examinadora de fraude. La abuela Elena falleció hace 8 meses, por insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 81 años y se fue pacíficamente mientras dormía en la casa donde había vivido durante 43 años. Yo la estaba tomando de la mano. Me dejó todo: la casa, valorada en unos $285,000, su cuenta de ahorros con $167,400, una pequeña póliza de seguro de vida. No era una fortuna, pero era suya. Había ganado cada centavo enseñando a leer a niños de 3er grado durante 36 años. 3 semanas después de su funeral, recibí una carta de un abogado llamado Lucas Vega. Mi madre estaba impugnando el testamento. Según la carta, Elena Castillo afirmaba que Elena Santos había estado sufriendo un grave deterioro mental en sus últimos años. Afirmaba que yo había aislado a mi abuela de su familia. Afirmaba que yo había manipulado a una anciana vulnerable para que me dejara toda su herencia.
La mujer que no había visitado a su propia madre en 15 años, que no había llamado en cumpleaños ni días festivos, que había abandonado a su propia hija, esa mujer me estaba acusando de abuso a personas mayores. De hecho, me reí cuando lo leí. Luego dejé de reír porque la carta también decía que mi madre tenía documentación. Tenía pruebas de que yo tenía un historial de inestabilidad mental que se remontaba a mi adolescencia. Estaba solicitando a la corte que me declarara mentalmente incompetente y nombrara un curador para administrar la herencia de mi abuela. La curadora propuesta era, por supuesto, la propia Elena Castillo. Llamé a mi novio, Andrés, esa noche. Andrés Mendoza es un profesor de historia de secundaria con el tipo de familia que todavía celebra cenas dominicales y guarda álbumes de fotos en orden cronológico. Sus padres han estado casados durante 41 años. Él no entiende la disfunción como yo. Me dijo que debería comunicarme con mi madre. Quizás había habido un malentendido. Quizás ella se sentía culpable por el pasado y esta era su manera de reconectarse. Amo a Andrés. De verdad que sí. Pero a veces dice cosas que me hacen preguntar si alguna vez ha conocido a un ser humano real fuera de una pintura de Norman Rockwell. Mi madre recordaba la cantidad exacta del patrimonio de mi abuela, $167,400. Puso ese número en un documento legal. Todavía no sabe si mi cumpleaños es en marzo o mayo. Es curioso cómo funciona la memoria cuando hay dinero de por medio. Antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y realmente significa el mundo para mí. Muchas gracias por su apoyo. Ahora, volvamos a mi madre y su pequeño plan. En 2 semanas, la situación empeoró. Mi madre ya no solo estaba impugnando el testamento. Presentó una solicitud formal ante el Tribunal de Sucesiones alegando que yo era mentalmente incompetente y que se me debería nombrar un curador de inmediato. Quería poderes de emergencia. Quería acceso a las cuentas de mi abuela congeladas hasta que el tribunal tomara una decisión. Su evidencia fue creativa. Le daré crédito por eso. Como mi tutora legal en ese momento, su nombre había estado en toda la documentación de admisión, lo que aparentemente le dio a su abogado suficiente para solicitar copias. Después de que me abandonó, pasé unos 8 meses hablando con un consejero escolar sobre depresión y problemas de adaptación. Esta es una respuesta completamente normal cuando tu madre decide que no vales la pena. El consejero escribió que yo estaba luchando contra sentimientos de abandono y baja autoestima. El abogado de mi madre presentó esto como prueba de una enfermedad mental de por vida. También presentó una declaración firmada de mi hermanastra, Sofía Castillo. Sofía tiene 28 años, es hija de Héctor de su primer matrimonio. Según su declaración, yo siempre había parecido inestable y errática, y ella tenía serias preocupaciones sobre mi capacidad para manejar asuntos financieros. Sofía tenía 9 años la última vez que me vio. No he hablado con ella en 19 años. No sabe absolutamente nada sobre mí. Pero aquí está la cuestión con los procedimientos legales. Una vez que alguien presenta una petición como esta, no importa que sea ridícula. No importa que la evidencia sea endeble. El proceso comienza a moverse y tienes que responder. Tienes que contratar a un abogado. Tienes que comparecer en la corte. Tienes que demostrar que no estás loca. Y mientras haces eso, la noticia se difunde. Mi firma me puso en revisión administrativa. Mi jefe, un hombre decente llamado Roberto, que me había contratado directamente después de mi programa de certificación, me llamó a su oficina y me explicó la situación. Él me creía. Sabía que esto era una tontería. Pero la firma no podía tener a una testigo experta cuya competencia mental estaba siendo cuestionada en otra sala de audiencias. Era un problema de responsabilidad, un problema de seguro, un problema de credibilidad. No fui despedida, pero fui relegada. Sin casos nuevos, sin testimonios, sin trabajo que importara. 7 años de construir mi reputación, y mi madre la desmanteló con una sola llamada telefónica a un abogado. Héctor y Elena estaban en problemas financieros. Eso lo descubrí rápidamente. Las lavanderías de Héctor estaban fracasando. La gente no usa lavanderías como antes,
no con lavadoras y secadoras baratas disponibles en cada gran almacén. Debía $340,000 a los acreedores. Su casa tenía una segunda hipoteca. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. La herencia de mi abuela no era una cuestión de familia para ellos. Era una cuestión de supervivencia. Pero yo no conocía el alcance total de lo que habían hecho. Todavía no. Andrés y yo tuvimos nuestra primera pelea real a las 2 semanas de este lío. Sus padres habían comenzado a hacer preguntas. Su madre, una mujer dulce que hornea galletas para cada función escolar, había preguntado con suavidad si había algo que Andrés no supiera sobre mí, algún secreto, algún historial. Él vino a mi apartamento esa noche y me preguntó por qué no me hacía una evaluación psicológica para demostrar que estaba bien. Le dije que ese no era el punto. El punto era que no debería tener que demostrar mi cordura porque mi madre, de la que estaba distanciada, quería dinero. Él dijo algo sobre humo y fuego, sobre lo mal que se veía que me negara a cooperar. Le pedí que se fuera. ¿Se fue? Me senté sola en mi apartamento esa noche mirando la foto de mi abuela que tengo en mi estantería. Fue tomada en mi graduación universitaria. Ella tenía 73 años y brillaba como si acabara de ganar el premio Nobel. Todo lo que había hecho era obtener una licenciatura en contabilidad, pero para ella lo era todo. Ella solía decir que los rastros de papel no mienten. Decía que la gente puede inventar historias y retorcer la verdad, pero los números son honestos. Los números te dicen exactamente lo que sucedió si sabes cómo leerlos. Decidí leer algunos números. Todavía figuraba como cotitular de la cuenta bancaria de mi abuela. Ella me había agregado 2 años antes de su muerte mientras aún estaba completamente lúcida. Dijo que era por conveniencia, para que yo pudiera ayudarla a pagar las cuentas si alguna vez se cansaba demasiado. Pero creo que ella sabía que algo podría pasar. Creo que se estaba protegiendo a sí misma, o protegiéndome a mí. Saqué los extractos bancarios de los últimos 2 años de su vida. Creé una hoja de cálculo. Rastreé cada depósito y cada retiro. Y fue entonces cuando encontré la primera grieta en la historia de mi madre. En los últimos 11 meses de vida de mi abuela, hubo 7 retiros que no coincidían con ninguno de sus gastos regulares. Sin facturas de servicios públicos, sin tiendas de comestibles, sin cargos de farmacia, solo retiros en efectivo que oscilaban entre $4,000 y $12,000 cada uno. Cantidad total, $47,850. Cada retiro ocurrió dentro de los 3 días posteriores a una visita registrada de Elena Castillo. Mi abuela había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo leve alrededor de 1 año antes de morir. Días buenos y días malos. Olvidaba dónde ponía sus gafas, luego citaba poesía de memoria 1 hora después. No era incompetente, pero era vulnerable, y mi madre lo sabía. La mujer que me estaba acusando de abuso a personas mayores había estado robando sistemáticamente a su propia madre durante casi 1 año. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil y una cafetera, e hice lo que hago para ganarme la vida. Investigué. Los retiros bancarios fueron solo el comienzo. Mi abuela había sido meticulosa en el mantenimiento de registros, pero en su último año, las cosas se habían desorganizado. Había asumido que era el deterioro cognitivo. Ahora, me preguntaba si alguien había estado ayudando a esa desorganización. Conduje a Eau Claire el siguiente fin de semana para revisar su casa con más cuidado. Andrés se ofreció a venir conmigo, pero las cosas aún estaban tensas entre nosotros. Le dije que necesitaba hacer esto sola. La casa olía a ella. A lavanda y libros viejos y ese tipo específico de limpieza que solo las mujeres de su generación logran. Pasé 3 horas revisando su archivador, los cajones de su escritorio, sus armarios. Encontré lo que estaba buscando en un lugar que debería haber revisado de inmediato, su caja de seguridad en el primer Banco Nacional de Olair. Me había agregado a la caja hace 5 años. Solo había estado allí una vez para ayudarla a guardar algunas joyas después de un susto de robo en el vecindario. Lo había olvidado por completo. La caja contenía sus joyas, como era de esperar,
su anillo de bodas de mi abuelo, algunos bonos de ahorro que habían madurado hace años, su certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social, y un diario de cuero marrón que nunca había visto antes. El diario estaba fechado. La primera entrada era de 14 meses antes de su muerte. La última entrada era de 6 semanas antes de que falleciera. Mi abuela había sabido lo que le estaba pasando. Lo había documentado todo. La primera entrada casi me rompe. Decía que Elena había llamado por primera vez en años, sonando dulce y arrepentida. Dijo que quería reconectarse. Dijo que había cometido errores. Elena escribió que no confiaba, pero que era vieja y estaba cansada y tal vez la gente podía cambiar. Las entradas se volvieron más oscuras a partir de ahí. Elena visitó en agosto. Pidió prestados $2,000 para una emergencia. Elena se los dio. Elena visitó en octubre. Dijo que Héctor estaba enfermo y que necesitaban ayuda con las facturas médicas. Elena le dio $4,000. Elena visitó en diciembre. Trajo a Héctor. Le pidieron a Elena que firmara unos documentos que les facilitarían la ayuda en la gestión de sus finanzas. Elena firmó los documentos. Escribió en su diario que estaba teniendo un mal día, que su mente se sentía confusa, que no estaba segura de a qué había accedido. 2 semanas después, tuvo un buen día. Miró los documentos que había firmado. Se dio cuenta de que eran un poder notarial, que le daba a Elena control sobre sus cuentas. Estaba demasiado avergonzada para decírmelo. Esa fue la parte que me destruyó. Mi abuela, la mujer más fuerte que había conocido, estaba demasiado avergonzada para admitir que su propia hija la había engañado. Escribió que no quería que yo la viera como débil. No quería que yo supiera que había sido engañada. Así que, en cambio, documentó todo. Cada visita, cada retiro, cada mentira que Elena dijo. Mantuvo registros porque esa era quien era. Los rastros de papel no mienten. La entrada final estaba dirigida a mí. Decía que lo sentía. Dijo que había intentado decírmelo varias veces, pero no había encontrado las palabras. Dijo que sabía que Elena vendría por el dinero después de que ella se fuera, y quería que yo tuviera pruebas. Quería que yo luchara. Escribió que siempre había sabido que yo era más fuerte que ella. Dijo que por eso sabía que yo ganaría. Me senté en el suelo de esa bóveda bancaria y lloré durante 20 minutos. El gerente del banco fingió no darse cuenta, pero cuando terminé de llorar, me puse a trabajar. El documento de poder notarial era una falsificación, no la firma. Mi abuela realmente lo había firmado, confundida y manipulada, pero la notarización era falsa. El sello notarial pertenecía a un hombre llamado Ricardo Pérez, que se había jubilado de la práctica en 2019. El documento estaba fechado en 2024. Alguien había usado un sello viejo en un documento nuevo. Era descuidado. Era obvio. Y era un delito grave. Empecé a investigar los antecedentes de Héctor Castillo. Lo que encontré me revolvió el estómago. La primera esposa de Héctor había muerto en 2012. Su madre había muerto en 2017. En ambos casos, había habido preguntas sobre el manejo de sus patrimonios. En ambos casos, el dinero había desaparecido. Nunca se presentaron cargos, pero los patrones estaban allí. Elena no se había casado con un hombre desesperado. Se había casado con un profesional, y yo no era su primera víctima. Solo era la que sabía cómo defenderse. Llamé a mi abogada, Isabella Rojas, a la mañana siguiente. Isabella tenía 52 años, una exfiscal que había cambiado al litigio civil después de agotarse con los casos penales. Era perspicaz y directa y no perdía tiempo en simpatías. Le conté todo, el diario, los registros bancarios, la notarización falsificada, el patrón con los familiares anteriores de Héctor. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que esto ya no era solo un asunto civil. Esto era fraude electrónico federal, fraude postal, explotación financiera de personas mayores. Si el patrón se mantenía, posiblemente más. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería destruirlos, pero que quería hacerlo bien.
Quería que entraran en esa sala de audiencias pensando que ya habían ganado. Quería que se comprometieran con sus mentiras bajo juramento. Quería que la jueza viera exactamente quiénes eran antes de mostrarle quién era yo. Isabella sonrió. Dijo que había esperado que dijera eso. La fecha de la corte se fijó para el 14 de marzo. Eso me dio 6 semanas para prepararme. Abordé este caso de la manera en que abordo todos los casos. Construí un expediente. Creé líneas de tiempo. Crucé referencias de documentos. Verifiqué cada hecho 3 veces porque eso es lo que haces cuando tu carrera depende de tener razón. Isabella presentó mi respuesta a la petición de mi madre. Fue deliberadamente insípida. Negué las acusaciones. Declaré que era mentalmente competente. Solicitamos una audiencia. Eso fue todo. Sin pruebas adjuntas. Sin contrademandas, nada que les diera una pista. Lucas Vega llamó a Isabella el día después de que presentamos la respuesta. Ella dijo que sonaba confundido. ¿Esa es toda su defensa? Eso es todo lo que tiene. Isabella le dijo que yo esperaba con ansias mi día en la corte. Dijo que estaba segura de que la jueza vería la verdad. Lucas probablemente pensó que estaba mintiendo o era estúpida, o ambas cosas. 2 semanas antes de la audiencia, Lucas programó mi deposición. Este es un procedimiento estándar. El abogado contrario te hace preguntas bajo juramento antes del juicio real. Se supone que les ayuda a preparar su caso y evitar sorpresas. No le di nada. Me preguntó sobre mi educación. Dije que tenía una licenciatura en contabilidad. Me preguntó sobre mi trabajo. Dije que era contadora. Me preguntó sobre mi historial de salud mental. Dije que había visto a un consejero brevemente cuando era adolescente después del divorcio de mis padres. Respondí cada pregunta con los términos más cortos posibles. No ofrecí información. No expliqué. No me defendí. Mi madre estaba viendo la deposición a través de un enlace de vídeo. Podía ver su rostro en la esquina de la pantalla. Y vi su expresión pasar de nerviosa a confundida y luego a complacida en el transcurso de 2 horas. Ella pensó que estaba rota. Pensó que me había rendido. No tenía idea de que yo era una mujer que había contrainterrogado a lavadores de dinero, malversadores y defraudadores durante 7 años. No tenía idea de que me había sentado frente a personas que habían robado millones de dólares y les había hecho admitir cada centavo. No tenía idea de que la mujer inexpresiva, aburrida y derrotada en esa deposición era una actuación. Nunca me ha gustado actuar, pero tengo que admitir que fue un buen espectáculo. La semana anterior a la audiencia, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje a través de mi abogada de Sofía Castillo. Mi hermanastra quería reunirse. Isabella me aconsejó no hacerlo. Dijo que podría ser una trampa, una forma de hacerme decir algo que pudieran usar en mi contra. Dijo que Sofía estaba del otro lado. Pero yo había visto algo en el fondo de ese vídeo de deposición. Cuando Lucas mencionó el nombre de Héctor, la mandíbula de Sofía se había tensado. Cuando Elena se rió de uno de los chistes de Lucas, Sofía miró hacia otro lado. Había algo allí. Miedo tal vez, o resentimiento, o ambos. Acepté reunirme con ella en una cafetería en Valca, a medio camino entre Milwaukee y Eau Claire, territorio neutral. Sofía Castillo no era lo que esperaba. Estaba delgada y con aspecto cansado, con ojeras y uñas mordidas hasta el borde. Pidió un café negro y no lo tocó. Me dijo que lamentaba la declaración que había firmado. Dijo que su padre la había escrito y le había dicho que la firmara. Dijo que no tuvo opción. Le pregunté a qué se refería con eso. Miró la mesa por un largo tiempo. Luego me contó que la madre de Héctor, Carmen Castillo, había muerto en 2017. Tenía 79 años, vivía en un asilo de ancianos en Scranton, Pensilvania. Tenía demencia real, no el deterioro leve que había experimentado mi abuela. La mayoría de los días no podía recordar su propio nombre. Héctor tenía poder notarial. Él administraba sus finanzas. Cuando murió, no quedaba casi nada en su patrimonio.
Su casa había sido vendida. Sus ahorros se habían agotado. Héctor dijo que los costos del asilo de ancianos se lo habían comido todo. Sofía dijo que le había creído en ese momento. Tenía 21 años y no sabía nada mejor. Pero unos años después, comenzó a hacer preguntas. Los números no cuadraban. El asilo de ancianos no había costado tanto. El dinero se había ido a otro lugar. Confrontó a su padre al respecto una vez. Solo una vez. No me dijo exactamente qué pasó después de esa conversación, pero se tocó el interior de su muñeca izquierda cuando lo dijo, y lo entendí. Héctor Castillo no era solo un hombre desesperado con lavanderías fallidas. Era un depredador que había estado haciendo esto durante años. Su propia madre, probablemente su primera esposa, aunque Sofía no conocía los detalles allí. Y ahora mi abuela. Le pregunté a Sofía por qué me estaba diciendo esto. Dijo que estaba cansada. Dijo que había estado cargando con esto durante años y que ya no podía hacerlo. Dijo que sabía lo que iba a pasar en esa sala de audiencias y que no quería hundirse con ellos. Le dije que no podía prometer nada, pero si estaba dispuesta a decir la verdad, toda la verdad bajo juramento, me aseguraría de que el fiscal supiera que había cooperado. Ella estuvo de acuerdo. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No solo esperanza de que ganaría, sino esperanza de que podría haber algo de justicia en el mundo después de todo. Andrés me estaba esperando en mi apartamento cuando regresé. Había traído comida tailandesa del lugar que me gusta en Silver Spring Drive, el que hace el curry panene demasiado picante, pero lo pido de todos modos. Dijo que había estado pensando. Dijo que lamentaba lo que había dicho sobre el humo y el fuego. Dijo que había dejado que sus padres se metieran en su cabeza, y que eso no era justo para mí. Le mostré el diario. Le mostré los registros bancarios. Le mostré la notarización falsificada y el patrón con la madre de Héctor. Leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era lástima. Ni siquiera era ira por mí. Era respeto. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le dije que necesitaba que estuviera en esa sala de audiencias. Necesitaba que viera quién era yo realmente cuando estaba trabajando. Dijo que no se lo perdería por nada. La noche antes de la audiencia, conduje a Eau Claire una vez más. Me estacioné fuera del cementerio donde está enterrada mi abuela, pero no salí del coche. Simplemente me senté allí en la oscuridad mirando la nieve en las lápidas, pensando en todo lo que ella me había enseñado. Los rastros de papel no mienten. La gente puede retorcer la verdad, pero los números son honestos. Mañana, los números iban a hablar por sí mismos. 14 de marzo, Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee, 8:47 de la mañana. Llegué temprano porque así soy yo. Llevaba un blazer azul marino, no porque mi madre hubiera publicado sobre elegir uno en Instagram, aunque me resultó divertido cuando lo comprobé. Lo llevaba porque era profesional y discreto. No estaba allí para hacer una declaración. Estaba allí para ganar. La sala de audiencias era más pequeña que en las que solía testificar. Sala 412, cuarto piso, reservada para asuntos de sucesiones y audiencias de tutela. No muchos espectadores para este tipo de caso. Andrés se sentó en la última fila con dos de mis colegas de la firma que se habían enterado de lo que estaba sucediendo y querían mostrar su apoyo. Isabella se sentó a mi lado en la mesa de los demandados, su maletín lleno de documentos que mi madre no sabía que existían. Elena llegó a las 9:02, elegantemente tarde. Llevaba el blazer azul marino de su publicación de Instagram y unos pendientes de perlas que reconocí como los de mi abuela. Debió haberlos tomado durante una de sus visitas. De alguna manera, ese detalle me enfureció más que todo lo demás combinado. Héctor caminó detrás de ella, con el rostro en una expresión de preocupación practicada. Estaba interpretando al esposo solidario, el hombre que solo quería lo mejor para todos. Asintió solemnemente ante el estrado de la jueza mientras tomaba asiento. Sofía entró última. No me miró. No miró a nadie. Se sentó en el extremo del banco detrás de la mesa del peticionario y se quedó mirando sus manos.
Lucas Vega revolvió papeles y revisó su teléfono una vez más antes de que entrara la jueza. Todavía parecía un niño jugando a disfrazarse con el traje de su padre. Casi sentí lástima por él. Casi. Todos de pie. Preside la honorable Silvia Durán. La jueza Durán entró y tomó asiento. Se puso sus gafas de lectura y miró el expediente del caso frente a ella. Luego levantó la vista hacia la mesa del peticionario. Luego me miró a mí. Vi el momento de reconocimiento, un ligero estrechamiento de los ojos, una pequeña inclinación de la cabeza. No dijo nada, pero supe que ella lo sabía. Lucas comenzó su declaración de apertura. Habló durante unos 12 minutos. Pintó un cuadro de una madre preocupada que se había distanciado de su hija debido a un conflicto familiar, pero que nunca había dejado de preocuparse. Describió a mi abuela como una anciana vulnerable que había sido aislada y manipulada. Presentó mis registros de terapia adolescente como prueba de un patrón de inestabilidad mental. Nunca mencionó lo que hacía para ganarme la vida. Nunca me investigó más allá de lo básico. Asumió que una contadora era solo una contadora. Cuando terminó, la jueza Durán preguntó si el peticionario deseaba hacer una declaración personal. Elena se puso de pie. Se alisó el blazer. Habló con calma al principio sobre su preocupación por mí. Su preocupación de que los deseos finales de mi abuela no se estuvieran honrando correctamente. Luego algo cambió. Su voz se elevó. Señaló directamente hacia mí y dijo que yo estaba mentalmente enferma, incompetente, que siempre había sido inestable y que nunca se me debería permitir controlar las finanzas de nadie, y mucho menos heredar de la mujer a la que supuestamente había manipulado. No me inmuté. No reaccioné. Mantuve mis manos cruzadas sobre la mesa y esperé. La jueza Durán observó el arrebato de mi madre sin ningún cambio en la expresión. Luego se dirigió a Lucas Vega y le hizo una simple pregunta: abogado, ¿de verdad no tiene ni idea de quién es esta mujer? La mujer a la que su cliente acaba de llamar mentalmente incompetente. Lucas parecía confundido. Revisó sus notas. Es contadora, su señoría. Trabaja para una firma en Milwaukee. La jueza lo miró por un largo momento. Luego se dirigió a Isabella. Isabella se puso de pie. No dio un discurso. Simplemente dijo que nos gustaría presentar pruebas que reestructurarían la comprensión de la corte sobre este caso. La jueza Durán asintió. Isabella abrió su maletín. Le entregó una copia del paquete de pruebas al secretario, quien se la entregó a Lucas. Le dio otra copia a la jueza. Comenzó con los registros bancarios. Recorrió la línea de tiempo de los retiros, $47,850 durante 11 meses. 7 retiros, cada uno dentro de los 3 días posteriores a una visita documentada de Elena Castillo. El rostro de Lucas no cambió al principio. Todavía esperaba algún tipo de truco. Luego Isabella presentó el documento de poder notarial. Señaló el sello notarial. Presentó los registros de jubilación de Ricardo Pérez que mostraban que había renunciado a su comisión notarial en octubre de 2019. El documento estaba fechado en marzo de 2024. El rostro de Lucas palideció. Isabella presentó el diario. Leyó entradas seleccionadas en voz alta. La voz de mi abuela desde el más allá, explicando exactamente lo que le habían hecho. La vergüenza que sentía, la confusión, el miedo. Observé el rostro de mi madre mientras Isabella leía. La expresión de Elena pasó por confusión, luego shock, luego algo que parecía casi indignación. No estaba avergonzada de lo que había hecho. Estaba enojada de haber sido atrapada. El rostro de Héctor era más difícil de leer. Se sentó muy quieto, como un hombre que ha pasado por esto antes y sabe cuándo se acaba el juego. Isabella terminó con el patrón. La madre de Héctor, la actividad financiera sospechosa, el dinero que había desaparecido. Señaló que el FBI había sido notificado y estaba abriendo una investigación sobre posibles cargos de fraude electrónico y fraude postal. Cuando se sentó, la sala de audiencias quedó en silencio. La jueza Durán miró a Lucas. Le preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Lucas pidió un breve receso.
La jueza lo concedió. Vi a Lucas caminar hacia Elena. Se inclinó y le susurró algo al oído. No pude escuchar lo que dijo, pero pude ver su reacción. Su rostro pasó de enojado a confundido y luego a pálido. Le estaba diciendo quién era yo, qué hacía para ganarme la vida, cuántas veces había testificado en esa misma sala. Ella me miró entonces por primera vez en 19 años. Mi madre realmente me miró. No sonreí. No me regodeé. Simplemente le devolví la mirada y esperé. Cuando se reanudó la corte, Lucas se puso de pie y anunció que su cliente deseaba retirar su petición. La jueza Durán negó con la cabeza. Dijo que, dada la evidencia presentada, no estaba dispuesta a simplemente desestimar el asunto. Dijo que remitiría el caso a la oficina del fiscal de distrito por posibles cargos penales. Dijo que también enviaría la evidencia a la oficina local del FBI en Milwaukee para su investigación en curso. Miró a mi madre una vez más. Luego me miró a mí y dijo que la petición fue denegada con perjuicio. Terminó en menos de 2 horas. Sin confrontación dramática, sin gritos, solo pruebas presentadas claramente y un juicio emitido en voz baja. Así es como funciona realmente la justicia, no con explosiones, sino con rastros de papel. Antes de terminar esta historia, quiero decir algo desde mi corazón. Si se han quedado conmigo hasta aquí, gracias de verdad. Si disfrutaron de esta historia, por favor, pulsen ese botón de suscribirse y dejen un me gusta. Significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Ahora, permítanme contarles lo que sucedió después de ese día en la corte. El FBI se movió más rápido de lo que esperaba. La agente especial Laura Cruz, una mujer de unos 40 años con un apretón de manos como una mordaza, me llamó 3 días después de la audiencia. Había revisado el paquete de pruebas. Había investigado el historial financiero de Héctor que se remontaba a 15 años. Había encontrado patrones que yo ni siquiera había descubierto aún. Héctor y Elena Castillo fueron arrestados el 2 de abril. Cargos federales, fraude electrónico, fraude postal, explotación financiera de un adulto vulnerable. La acusación formal tenía 18 páginas de largo. La investigación sobre el patrimonio de la madre de Héctor fue reabierta. Los contadores forenses encontraron más de $200,000 en transferencias inexplicables en los 3 años antes de su muerte. Carmen Castillo había sido dueña de su casa por completo, tenía una pensión saludable y había ahorrado cuidadosamente toda su vida. Cuando murió, no quedaba nada. Héctor le había hecho esto a su propia madre y luego le había enseñado a su esposa a hacérselo a la mía. Sofía testificó para la fiscalía. Les contó todo lo que sabía sobre las finanzas de su padre, sus métodos, su temperamento. A cambio de su cooperación, recibió inmunidad de procesamiento. No sé si eso fue justo, pero sé que fue tanto su víctima como cualquier otra persona. El juicio duró 2 semanas. No asistí a la mayor parte. Ya había dado mi testimonio y tenía mis propios casos en los que trabajar, pero estuve allí para el veredicto. Elena Castillo fue declarada culpable de 4 cargos. Fue sentenciada a 5 años en una prisión federal. Servirá al menos 4 antes de ser elegible para libertad condicional. Se le ordenó pagar una restitución total de $47,850 más intereses y multas. Héctor Castillo fue declarado culpable de 7 cargos. Recibió 6 años y medio, que cumplirá en una instalación federal en Minnesota. Sus lavanderías fueron incautadas y liquidadas. El dinero fue a sus acreedores y a la restitución para sus víctimas. Su casa fue vendida en subasta. La membresía del club de campo ya había sido revocada por cuotas impagas meses antes del juicio. Cada pieza de la vida que habían construido con dinero robado fue desmantelada y dispersada. Recibí una carta de mi madre unos 2 meses después de su sentencia. No la abrí. Se la di a Isabella, quien la leyó y me dijo que eran 6 páginas de excusas y autocompasión sin una sola disculpa genuina. Me preguntó si quería responder. Dije que no. Algunos rastros de papel no valen la pena seguir. El patrimonio de mi abuela finalmente se resolvió en julio. Me quedé con la casa en Eau Claire. No pude obligarme a venderla.
Andrés y yo vamos allí algunos fines de semana cuando necesitamos tranquilidad. Tomamos café en el porche donde ella solía sentarse con su chequera los domingos por la mañana. También guardé su diario, ya no como prueba. Esa parte ha terminado. Lo guardé porque es lo último que escribió, es su voz conservada en papel, recordándome que incluso cuando estaba asustada, avergonzada y confundida, nunca dejó de luchar por mí. Andrés me propuso matrimonio en octubre. Lo hizo en el Olive Garden de la Ruta 9 en Baobab, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. La comida no es espectacular, pero los palitos de pan son ilimitados y los recuerdos son buenos. Dije que sí. Creo que le habría gustado a mi abuela. Siempre me dijo que necesitaba a alguien estable, alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi firma me reintegró la semana después de la audiencia judicial. Mi jefe se disculpó personalmente por haber dudado alguna vez de mí. Mi primer caso de vuelta fue el de una mujer de 84 años en Kenosha a cuyo sobrino le había robado $89,000 de su cuenta de jubilación. Recuperamos cada centavo y él recibió 4 años. Algunas personas piensan que la venganza se trata de ira, de lastimar a las personas que te lastimaron. Pero no es eso. No realmente. La venganza se trata de equilibrio. Se trata de asegurarse de que las personas que creen que pueden tomar lo que quieran de quien quieran aprendan que el mundo no funciona de esa manera. Se trata de demostrar que la paciencia, la integridad y la documentación cuidadosa siempre vencerán a la crueldad y la codicia. Mi madre pensó que yo era débil porque estaba callada. Pensó que estaba rota porque no me defendí de inmediato. Pensó que podía quitarme todo porque se había salido con la suya tomando cosas antes. Olvidó que fui criada por una mujer que guardaba recibos.